¿Qué surge de allí desde el punto de vista ya sociológico de sociedad? El capitalismo y el comunismo. Ambas están basadas en la razón, ambas presentan un proyecto de sociedad que es racional, ambas presentan un proyecto de sociedad que aspira a la justicia, que aspira, digamos, a la organización social, etcétera, etcétera. De manera diferente, pero en el fondo las dos se basan en la razón. Las dos, tanto capitalismo como comunismo, se basan en la razón y en las posibilidades que el ser humano tiene para organizarse políticamente y socialmente. Y ustedes me dicen, bueno, ¿y cómo resumimos la modernidad? Decía, a ver, esta que es filosófica, que es política, etcétera. Ya el año pasado lo comenté. Bien, la bandera de Brasil, aparte de recordarnos, digamos, de lo mundial y de las playas del verano, no sé si alguno tuvo la suerte de ir, leemos dos palabras, la orden y progreso. Estas palabritas están puestas ahí por algún motivo. A ver, ustedes que son periodistas, ¿cuál es el chisme? Volvamos al chisme. ¿Por qué se le ocurrió poner eso? ¿Por Comte? Sí, por Comte. ¿Quién es Comte? ¿Un tipo? ¿De qué francés? un francés, uno de los padres de la sociología en el sentido histórico, es decir, es uno de los primeros que habla de sociología tal como hablamos nosotros, aunque de hecho ya después dejamos de estudiarlo. Últimamente, ya hace 4 o 5 años en Francia ya hay varias tesis doctorales nuevas sobre Comte, pero no solemos leerlo. Él es el padre de la sociología y podemos llamar del positivismo. Comte, cuando vio, digamos, la idea del positivismo, es la idea de que lo que importa son los datos de la realidad, lo positivo, lo que nos chocamos, lo que encontramos. Esos datos de la realidad son lo que interesan. Comte funda la sociología y funda, digamos, la religión positivista. Por eso, si van a Brasil y están atentos, habrán encontrado unas iglesias que son distintas a las católicas, a las protestantes, que se llaman iglesias positivistas. ¿Alguno las vio? No están en la playa, eso es un problema, pero bueno, pero están cerca, algunas. Entonces, la iglesia positivista, que todavía hoy en Brasil existe, es la iglesia, digamos, que de Comte, de hace 300 años viene, y donde se hacen reuniones en torno a la razón. La diosa es la diosa razón. Y, digamos, Comte es su profeta y su esposa era la profetisa. Debía ser guapa porque todos estaban de acuerdo en que podía ser la sacerdotisa. Ya saben que íbamos a cumplir una función, digamos, en ese momento la mujer, digamos, una función bastante de adorno. Incluso el culto a María como Virgen María, que se tiene hoy tan claro, digamos, recién surge hacia el siglo XIX con la fuerza que, digamos, o las maneras en que se interpreta hoy. Bueno, y ahí ponen orden y progreso sacado de Comte. Es decir, bueno, ¿a qué vamos a aspirar? Bueno, sigamos con el chisme. La casa de Comte en París, era parisino, los dueños son brasileños. Y cuando saben que tuvo rey Brasil, entonces cuando viene la revolución para cambiar el sistema político, los que están ahí discutiendo sobre cuál va a ser la nueva constitución son todos gente que estudió en París y son todos positivistas. No eran, como en el caso nuestro, que venían todos, digamos, del lado de la Iglesia Católica. Estos venían del positivismo. Entonces, ¿qué palabras vamos a poner que sinteticen todo? Primero, que tienen varias estrellas. Vieron que tiene la Cruz del Sur porque está en el sur, pero a su vez la línea blanca marca el Ecuador. Bueno, pueden leer después el chisme en Wikipedia, que está bien el artículo, sobre qué significan todas esas estrellitas, porque son unas estrellitas muy, muy interesantes. Yo les dejo nada más que lo de la señal de la cruz, ahí lo de la cruz, y les dejo también lo del Ecuador blanco con una estrellita que va por arriba, etc. Orden y progreso. Tal vez ninguna palabra sintetice mejor la modernidad que la búsqueda del orden y la búsqueda del progreso. Un orden que se ve en las ciudades, que empiezan a ser lo contrario del campo, que era caos. Las ciudades empiezan a cuadricular. Los grandes aportes de los españoles a Latinoamérica es algo que ellos nunca lograron hacer en la península ibérica, y que es, digamos, un urbanismo que se construye a partir de un centro vacío, que es la plaza, y una cuadrícula que permite ir creciendo ordenadamente. Esa metáfora de la urbanización es una metáfora interesante porque es la metáfora del orden, urbanizar el pensamiento.
urbanizar las cosas que hacemos, urbanizar los comportamientos. Hasta hace poco, pregúntenle a sus abuelas, si no, a sus abuelos, urbanizar era sinónimo de la limpieza que teníamos que hacer, ¿no? Cómo lavarnos los dientes, en el caso de las mujeres, cómo cuidarse una vez por mes, digamos, cuando venía el periodo, es decir, digamos, era todo el conjunto, era urbanizar, porque era ordenar todo. Lo contrario del orden es el caos. Y lo que había que hacer era mover del mundo lo ambiguo. Tenía que ser todo claro y distinto, para repetir, como estoy haciendo desde la clase pasada, la expresión de Descartes, ¿no? Construir objetos unívocos y evidentes en sí mismos. Lo que realmente interesaba para la modernidad era establecer un nuevo orden, y ese nuevo orden era, digamos, era epistemológico, es decir, del orden del conocimiento, y era social. Teníamos que organizarnos. En las escuelas, digamos, la gente tenía que ir a la escuela, estar bien ordenado, luego ir a las fábricas, tener una jerarquía, había que a nivel militar también tener ordenado, es decir, la idea de un orden que lo abarcara todo. Porque el enemigo era ese caos, o en todo caso, como vamos a ver con Bauman, esa ambigüedad que podía generarse. Lo que vamos a ver con Bauman es que ese orden, con el pasar del tiempo, se convierte en fuente de ambigüedad y por lo tanto de ambivalencia. Es decir, vamos a ver que a lo largo del siglo XX, eso que parecía que ya estaba ordenado, que no había mucho que hacer excepto mantenerlo, se convierte en un problema de ambigüedad y ambivalencia. La otra consigna es la del progreso, es decir, la idea de que tenemos que avanzar hacia adelante y siempre para mejor. Lo contrario del progreso es la tradición. Es decir, había que romper con todas las tradiciones, había que mirar hacia adelante, avanzar, mejorar. Entonces, de ahí vienen muchas cosas, entre otras, nuestra idea de que lo nuevo es bueno, la N por la B, que lo nuevo es bueno. Esa idea no existía hasta hace 200 años. Es decir, al contrario, hace 200 años lo bueno era lo tradicional. ¿Por qué? Porque ya estaba probado, porque ya la gente lo había aceptado, etcétera, etcétera. La modernidad nace con la idea de que lo nuevo en sí mismo ya es bueno. Y nosotros tenemos muchas veces, si ustedes leen comentarios culturales o comentarios periodísticos, comentarios tecnológicos, verán que cualquier cosa nueva, aunque no lo digan, da la impresión de que es buena. ¿Por qué? Porque es nueva. Por eso ese juego de transliteración entre lo nuevo con N y lo bueno con B es muy interesante. El problema, dice Bauman en la página que tienen ustedes tienen en la página 28, el problema es lo otro, así con mayúscula. Leo: la polisemia, la disonancia cognitiva, las definiciones polivalentes, la contingencia. Es decir, lo que la modernidad quiere es clasificar y archivar. Son expresiones realmente epistemológicas fundamentales. Entonces, cuando uno estudiaba en esa época, la biología era un conjunto de clasificaciones, estaba todo ordenado. La tabla periódica, la clasificación de la historia en años, periodos, fechas, autores. Es decir, realmente si uno ve, hay una gran fuerza sobre clasificar y archivar de forma correcta lo que va sucediendo del conocimiento. Pero por todos lados empieza a aparecer la polisemia, empieza a aparecer que las palabras pueden significar cosas diferentes, o que las teorías que son interpretadas de una manera pueden ser interpretadas de otra, por otra persona. Aparecen definiciones polivalentes que sirven para una cosa y sirven para otra. Esto siempre hubo. Lo que estamos diciendo es que socialmente comienza a aparecer por todos lados. Ya no es que una persona o un intelectual tenga definiciones polivalentes o hable polisemia. Estamos hablando de que ya la propia sociedad empieza a considerarlo diferente. Ya no hay autoridad, digamos, una autoridad que diga lo que debe ser pensado. Por lo tanto, yo me empiezo a dar cuenta por mí que las cosas, bueno, no sé, que aparte, digamos, de ser varón y mujer, tal como se dice que es ser varón y mujer, aparecen otras opciones. O de que ser trabajador, digamos, recibir el sueldo y no decir nada, puede ser otra conciencia de lo que es ser trabajador. O de que, aparte de ser empleado y empleador, puede haber otra opción de ser trabajador. Lo que llamamos verdad no necesariamente es verdad en el sentido que lo estoy diciendo. Es decir, comienza a haber un cuestionamiento general de las clasificaciones de archivos que veníamos recibiendo de esa primera modernidad del siglo XIX.
En el sentido del progreso, leo lo que está subrayado de la página 31 que tienen ustedes. La modernidad aparece como una marcha obsesiva hacia adelante, no porque siempre quiere más, sino porque nunca obtiene lo suficiente. Si ustedes ven cómo funciona el sistema tecnológico, que a ustedes les interesarán las tecnologías digitales, si uno ve cómo se construye el sistema digital se construye de tal manera que siempre aparece algo más, siempre es insuficiente. Y miramos hacia adelante porque siempre hay una mejora, siempre hay algo que funciona mejor, siempre hay algo que puede ser interesante. Y en este sentido, lo insuficiente aparece como una metáfora de esta marcha hacia adelante como desbocada, ¿no? Mirar hacia adelante. Un contrapunto a esto, una crítica a esto anterior a Bauman, Walter Benjamin, lo tienen, van a verlo muchas veces, eso espero, es bueno para la formación de un sujeto, de una persona que lea a Walter Benjamin. La ventaja de Benjamin es que ha escrito textos cortos, entonces podemos leer alguno de ellos, podemos leer algunas de las cosas interesantes. Aquí voy a citar uno que se llama Tesis de Filosofía de la Historia. Son unas tesis relativamente breves, dense unas 10 páginas, 15, pero que hay que leerlas al estilo de la Biblia, o sea, hay que leerlo con detalle, porque cada palabra, cada expresión, cada metáfora dice cosas interesantes. Él tenía un cuadro de Paul Klee, que era un ángel, el Angelus Novus, que quería mucho y de hecho lo dejó al fallecer, al huir, lo dejó en la mano de su buen amigo Scholem, que lo llevó ahora está en Israel. Benjamin también es de familia judía, es marxista y su gran proyecto filosófico en algún sentido consiste en unir el judaísmo con el marxismo, una cosa interesantísima, tal como él lo hizo. Hay muchos intentos, saben de esto. Él muere en el 40, huyendo de los nazis, finalmente se ve acorralado, lleva bastante tiempo acorralado, huyendo, tuvo incluso 3 meses en un campo de concentración y, digamos, como todos los intelectuales judíos de la época, llevaban siempre su pastillita por si eran atrapados, para no ser atrapados vivos, ¿no? Y él ya se cansó, estaba harto, digamos, su depresión era importante, la situación realmente era difícil, y en ese contexto, un par de años antes, escribe las tesis de filosofía de la historia. Y lo que él viene a decir, antes de adelantarme, lo que él viene a decir es que ese ángel, tal como lo estamos viendo, es un ángel que no está riendo ni nada, sino que es un ángel que mira hacia atrás de la historia. En realidad él está mirando hacia atrás de la historia, dice, y él va con las manos levantadas, empujado por la explosión de la sociedad, la explosión de la modernidad, y el avance de la sociedad, dice, se parece al del Angelus Novus. Digamos, avanzamos como de espalda al futuro, digamos, viendo los destrozos que produce esa modernidad. Por eso le interesa a Walter Benjamin no solo mirar hacia adelante, hacia las luces, hacia lo que vamos avanzando, sino cómo cada monumento de la civilización supone un sustento de barbarie. Cómo cada avance de civilización, en el fondo, se va levantando sobre alguna dimensión de barbarie. Y entonces él considera, entre otras cosas, y esto va a ser importante para Bauman, él considera que esta modernidad no sería posible sin la explotación y sin la tecnología construida con el objetivo de la guerra. Por eso también decimos con él que este ángel nuevo escandalizado, viendo los desastres, los escombros que van quedando detrás, es la metáfora de la modernidad que avanza, sí, pero avanza, digamos, no porque quiere, sino porque la explosión de los desastres, las ruinas, lo llevan hacia adelante. Es una metáfora muy bonita, muy interesante para explorar, pero sería una versión alternativa de modernidad, donde ese futuro, ese progreso, ese orden, en realidad está construido sobre unas ruinas que son bastante visibles.
Los problemas son creados, leo allí, por la resolución de problemas. Y en realidad lo que llamamos progreso, diría Bauman, consiste en la caducidad de las soluciones de ayer. Lo que hasta ayer fue una solución, ahora no lo es. Yo intenté hacer eso con mi WhatsApp, restableciendo el celular a sus valores originales, pero nada, ni así. Se me murió entero, me parece. Página 37. Si la modernidad es producción de orden, la ambivalencia es el desecho a la modernidad. Lo que ve Bauman es que en la modernidad del siglo XIX y principio del XX, esa búsqueda de orden desecha algo que ni siquiera le pone nombre y que es la ambivalencia. El que las cosas pueden significar una u otra cosa, que pueden tener una importancia u otra. Se desecha de la modernidad. Por eso, definición de ambivalencia, la leo. La ambivalencia es la posibilidad de referir un objeto o un suceso a más de una categoría. Es el fracaso del lenguaje en su dimensión denotativa. Bien, el ejemplo que él pone del lenguaje puede ser discutido por los lingüistas. Ya se lo advierto, ya se lo advierto porque es un ejemplo que tiene sus cosas. Pero lo que sí hablamos es de que la ambivalencia es la posibilidad de referir un objeto o suceso a más de una categoría. El extraño es el que no acepta, el que no está dentro de la clasificación. Es el otro, pero no en el sentido filosófico. La palabra otro, como saben, viene muy de la filosofía judía. Digamos, el otro, el totalmente otro, hay varias teologías. La teología negativa, que es de origen judío, es decir, no puedo conocer a Dios, en el sentido negativo. Entonces, saben que la teología católica, esto es muy importante porque esas matrices epistemológicas son las que funcionan en ciencias sociales. En ciencias sociales, como en la teología positiva hablamos de si el hombre es bueno, Dios es la suma bondad. Hay una analogía entre lo que conozco y lo que no conozco. Analogía, es el principio epistemológico. Esa es la teología positiva. En el caso de la teología negativa, dice, yo soy bueno, malo, yo soy lo que soy. Pero Dios, si existe, es lo totalmente otro, es decir, incognoscible. ¿Cómo puedo yo atribuirme la posibilidad de conocer a Dios? Por eso se llama negativo, es la negación de nuestros atributos. En ese sentido, la palabra otro en filosofía, digamos, está connotado por esta negación, es decir, lo otro es lo que no puedo conocer de manera inmediata. En el caso del extraño, la connotación que tiene Bauman es que es lo que se escapa de la delimitación, es la que se escapa de la clasificación, se me escapa por algún lado. O sea que es otro, pero otro en un sentido levemente diferente. Es decir, es el que se escapa de la clasificación. ¿Qué hago con el carro? ¿El carro qué es? No es bicicleta, no es moto, no es auto. Tampoco es un trabajador en el sentido de que tiene un sueldo o que está en la FIP. O que no sé, que tiene... Bueno, saben que con el tema de los subsidios cambió muchísimo eso, porque muchas familias, digamos, de los carreros, digamos, tienen unas subvenciones, entonces ya están identificados fiscalmente, pero se escapaban incluso a la definición fiscal. Entonces, claro, es como... ¿Qué son estos, no? Por eso extraño es un concepto realmente interesante para el análisis sociológico en general.